¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la lección número 7 sobre la Biblia. Les agradezco a todos su atención y sobre todo su perseverancia porque es muy fácil comenzar un curso, pero después da flojera por un poco de indisciplina, vamos dejando las cosas para después y el curso que comenzamos lamentablemente ya no lo terminamos, no le dimos seguimiento. Recuerden que este curso será únicamente de 20 lecciones. Quizás más adelante pueda haber algún otro con el que profundicemos más, pero estas 20 primeras lecciones o 20 únicas lecciones sirven para que ustedes tengan un conocimiento básico, fundamental, sobre lo que es la Biblia y su contenido. Así que gracias de verdad por darle seguimiento a este curso. Gracias a algunos que dicen, Padre, yo lo escucho 2 o 3 veces para que me quede claro. Y bueno, yo creo que depende de cada persona el tiempo, la disponibilidad, el interés para que se vayan acercando a este maravilloso mundo de la Sagrada Escritura, que no es otra cosa sino ponernos en contacto con Dios, entender la manera en la que Dios nos habla. Y antes de tocar el séptimo tema, que es lenguas, manuscritos y versiones, quiero comentarles que en tiempo en que Cristo vivió, ya había especialmente algunas lenguas que estaban en todo su entorno, idiomas que la gente utilizaba para comunicarse. Porque ¿para qué es la lengua? Para comunicarse. Pero bueno, en una región del mundo se comunican en un idioma, en otro, en otra región utilizan otro, incluso hay modismos, palabras que pueden variar un poquito, acentos, tonos, como por ejemplo el caso de español de España y el de Latinoamérica es totalmente distinto. Lo fundamental sí, pero cambian algunas cositas. Bueno, ¿qué había pasado en el pueblo de Israel hasta el tiempo de Jesucristo? Recordamos que el pueblo de Israel va a tener su fundamento, su origen en Abraham. ¿Abraham qué idioma hablaba? Pues no sabemos exactamente porque él procedía de Mesopotamia, de la región de Ur, y seguramente hablaba el lenguaje de aquella región. Sin embargo, a partir de que todos sus descendientes y este pueblo que se fue formando de él, se empezó a hablar a través de la presencia en Canaán, en Palestina, el hebreo. No se sabe exactamente el origen del hebreo, pero el pueblo de Israel utiliza el hebreo durante todo el Antiguo Testamento, o casi todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del pueblo. Y como es un pueblo que no se mezcla con otros pueblos casi, siguen hablando y escribiendo el hebreo. Y aquí me detengo también en algo muy importante. Casi toda la gente del pueblo hablaba. ¿Cuánta gente escribía? Fíjate, en nuestro país podemos decir que hace poco tiempo relativamente había muchas personas que no sabían escribir. Escribir en aquellos tiempos era un lujo. Escribir lo podía hacer quizás un pequeño grupo de todo el pueblo, pero no todo el pueblo. Así que Dios elige a aquellos que saben escribir porque de alguna manera son los que tienen mayor cultura. Y esto no siempre lo tomamos en cuenta. Así que en aquel tiempo los que escribían eran porque tenían una cultura un poco más desarrollada. Sin embargo, el pueblo de Israel, ya una vez que se estableció concretamente en lo que conocemos ahora como Israel, después de haber estado en el desierto, en Egipto, etc., una vez que se establecen, van a tener la influencia de dos grupos importantes. Primero, este grupo que va a llegar y va a conquistar no solamente la zona donde ellos viven, sino hasta Egipto incluso, y van a ser los griegos. Y claro, cuando un grupo llega y de alguna manera va influyendo, el lenguaje también va quedándose ahí. Te voy a poner un ejemplo. A nosotros no nos ha invadido a través de una guerra Estados Unidos aquí en México. Sin embargo, ¿cuántas palabras en inglés tenemos en nuestro tiempo? Más aún, si en este tiempo una persona no puede decir WhatsApp, mail, no puede decir camping, no puede decir quién sabe cuántas palabras que nos han llegado de Estados Unidos,
podríamos decir que es una persona que no está hablando completamente. Bueno, en tiempo del pueblo de Israel, especialmente a partir de la llegada de los griegos, empezó a circular el idioma griego, especialmente entre los más cultos, entre los médicos, entre la gente más, vamos a decir, abocada a la filosofía, a la literatura. Pero ahí estaba ya la gente escuchando algo, si no hablaba perfectamente el griego, por lo menos sabía algunas palabras como cualquier mexicano que sabe decir good morning, que sabe decir, por ejemplo, ok, en fin, estas palabras. Bueno, el pueblo de Israel tiene esta influencia griega y esto se verá reflejado en los escritos también de la Biblia. Pero después de los griegos, y ya te lo he comentado en otro momento, llegará otro grupo que fue muy poderoso, el pueblo de los romanos, el imperio romano. Cuando el imperio romano también se va extendiendo, va dominando, va pidiendo impuestos y también va haciendo que su idioma empiece a ser conocido por toda la gente, porque las leyes y normas las daban en latín, que era el idioma de los romanos, y si la gente no entendía alguna cosa, pues no entendía las leyes y podía caer en alguna infracción. Así que también al estar conviviendo con todos los romanos que estaban en lo que es actualmente Jerusalén, Belén, Cafarnaúm, en fin, la gente al escucharlos también iba mezclando un poco su lenguaje. Muchos hablarían, como decimos ahora, a los pochos, como la gente que va de México a Estados Unidos y estando allá sigue hablando medio el español, pero se empieza a mezclar con el inglés y salen palabras un poco raras. Pero lo importante es que se entienden. ¿Por qué? Porque la lengua, el idioma era para eso, para entenderse. Así que podemos decir que entre el pueblo judío, el hebreo, el griego y el latín, el idioma de Roma, van a ser los que van a estar presentes, además de un idioma, una lengua todavía más sencilla, más antigua, que sería el arameo. Como en nuestros pueblos. Si tú de repente viajas quizás a Oaxaca o viajas a alguna parte del Estado de México, qué interesante que la gente habla el español, pero también habla el otomí o habla el náhuatl, mezclado un poquito. Así que Jesucristo, ¿qué lenguas podía escuchar? ¿Qué lenguas podía entender? El arameo, porque él había crecido en una población donde el arameo se hablaba, tenía que hablar y entender perfectamente el hebreo porque todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y los ritos en las sinagogas se hacían en hebreo, pero también tenía que entender algo de griego y también algo de latín. Así que estas lenguas que ya se daban en tiempo de Jesucristo van a ser las que vamos a ver presentes en la Sagrada Escritura. Y ya con esta introducción vamos rápidamente a nuestro tema. Lenguas en que se escribió la Biblia. Para la composición de la Biblia se emplearon tres lenguas, la hebrea, la aramea y la griega. En hebreo se escribió casi todo el Antiguo Testamento. Era la lengua propia del pueblo de Israel. Su origen es bastante oscuro. Parece que comenzaron a hablarlo los cananeos y después lo adoptaron los israelitas a partir de que estuvieron presentes en Canaán. Así que primero era un idioma de los cananeos y después los hebreos o judíos, como les llaman algunos, empezaron a hablarlo. Segundo punto, en arameo, lengua más antigua que el hebreo. Se escribieron pocas cosas. En arameo se escribieron pocas cosas de la Biblia. El arameo comenzó a introducirse en Israel hacia los siglos IV y III antes de Cristo y tomó tanta fuerza que llegó a suplantar a la lengua hebrea. Incluso Jesús hablaba con el pueblo en uno de los dialectos arameos. Ya hemos dicho entonces que la Biblia se escribió en hebreo, en arameo, y ahora vamos a decir que también en griego fueron escritos algunos libros del Antiguo Testamento, como el de la sabiduría, el segundo de los Macabeos, y todos los del Nuevo Testamento. Este griego
No era un griego clásico, como era el ejemplo de Demóstenes, sino un griego popular, vulgar y corriente, llamado koiné, que la palabra koiné en griego significa común, que usaba el hombre de la calle, y se generalizó de la conquista de Grecia por Alejandro Magno. Aquí te pongo el ejemplo, aquí le llamaríamos griego clásico o griego común. Vamos a poner el ejemplo del español clásico. Si tú te pones a leer El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, vas a darte cuenta que es un español totalmente distinto a el español que puede hablar una persona que vende en el mercado. Entonces, este griego no era porque la gente fuera a la escuela, porque fuera a las grandes academias y aprendiera el griego clásico, sino porque lo había escuchado de aquí, de aquí, de allá, y entonces empezaba a hablarlo, a repetirlo de una forma muy sencilla. Les recuerdo que estoy en la oficina de mi parroquia y si entra un sonido de una motocicleta, de una ambulancia, de un automóvil, porque la calle está aquí casi al frente, pues entendemos que son sonidos que no podemos impedir. Ahora, viene aquí una pequeña partecita que nos dice los 70. Como veremos después, tradujeron a este idioma popular griego los libros escritos en hebreo. Aquí ya he hablado de esto, pero se le llama los 70 a la primera traducción en griego de los libros en hebreo. A eso le vamos a llamar los 70. Vamos a utilizar ahora también esta otra partecita, una nota que menciona este texto. El material que los escribientes, los escribanos, empleaban para los textos primitivos de las escrituras, ¿qué fue? Bueno, tú sabes que el papel lo inventaron los chinos. Actualmente mira qué fácil tener papel para escribir, borrar, etcétera, imprimir. Pero antes de que existiera el papel, ¿qué existía? Bueno, la forma que inventaron los egipcios fue el papiro. El papiro que se extraía de una planta alargada, le cortaban la cáscara del tallo, después cortaban pequeñas rebanaditas, lo iban colocando sobre una especie de algodón, en esta forma entrecruzado, después lo golpeaban con otra parte de algodón encima, lo golpeaban para que quedara perfectamente unido y después lo dejaban que se secara. Claro, antes de hacer este tejido con los pedacitos del papiro, lo tenían que meter en agua durante varios días para quitarle todo el almidón. Y una vez que ya estaba seco, bueno, el papiro era flexible, se podía enrollar sin ningún problema y ahí se podía escribir porque absorbía, chupaba fácilmente la tinta. ¿Cuál era el problema del papiro? Pues que era también muy delgadito y con el paso del tiempo, si no se cuidaba, se destruía. Y el otro gran peligro, ¿qué crees? Los insectos que se alimentaban del papiro les gustaba, así que algunos rollos de papiro eran consumidos por los insectos. Y el otro elemento en el que se escribía, que no se utiliza para escritos de la Biblia, por lo menos no hay testimonio de esto, en Mesopotamia era la arcilla. El barro, cuando estaba fresco, la gente tomaba una punta, vamos a llamar así, y entonces hacía con una cuña, más que una punta, hacía sus escritos y por eso cuña en forma de cuña, cuñaiforme, cuneiforme. Esto era como se escribía, se esperaba que se secara el barro y ya se tenía una tablilla con un escrito. Pero el barro, ¿qué problema tiene? Pues que lamentablemente, aunque esté metido al horno, pues se quiebra fácilmente. Así que el otro elemento para poder escribir fue la piel. La piel que de hecho recibió el nombre de un lugar, una ciudad de Asia Menor, que los hacía mucho, que hacía este tipo de material y la ciudad se llamaba Pérgamo. Y por lo tanto, ¿cómo se va a llamar a este material donde se escribía? Se va a llamar pergamino. ¿De dónde? De Pérgamo, especialmente piel de animal bien tratada, que era más flexible para la escritura. Bueno,
Creo que esto es lo que mencionaba la cita y ahora viene una acotación más para hablar de las lenguas semitas. Las lenguas semitas. Las lenguas semitas, hebrea, aramea, etc., se diferenciaban notablemente de la griega y de las occidentales. Las primeras expresan sus ideas a base de muchas imágenes y parábolas y dichos, mientras que las otras son más abstractas y filosóficas. Esta es la causa para que muchas veces el hombre moderno y occidental se vea en problemas para traducir y entender lo que ha sido pensado y escrito en forma oriental, a la manera oriental, y más tratándose de escritos tan antiguos como los de la Biblia. Aquí una acotación, las lenguas semitas. ¿De dónde viene el nombre de Sem? Acuérdate que Noé tuvo 3 hijos, Sem, ¿no? Era uno de ellos, y precisamente a la hora que se separan estos hijos, una región va a ser llamada la región de los semitas, la lengua semita. Pero aquí lo que quiere decir esta parte de la lección es que no es lo mismo escuchar hablar a una persona del Oriente que utiliza muchas metáforas, muchos cuentos, muchos signos, que nosotros, que quizás tenemos una mentalidad un poquito más a la americana, un poquito más práctica, en donde vamos hablando a lo concreto. Los griegos, por ejemplo, precisamente por eso se convirtió en un lenguaje importante a nivel filosófico y a nivel científico, utilizaban una lengua muy concreta, nada de metáforas, nada de cosas que se salieran de lo que querían ellos manifestar. No estoy diciendo que los griegos no tuvieran mitología, que no tuvieran historias de héroes, de titanes, no, eso también lo hacían, pero la forma en que lo expresaban era mucho más directa a la forma de metáforas, de símbolos, etcétera, que utilizaban los semitas. Ahora, si tú quieres saber, a ver, padre, hágame un cuadrito donde aparezca qué cosas del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo y cuáles cosas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se escribieron en griego. Mira, vamos a hacer este pequeño esquema y pongo aquí una pantalla en negro para que lo puedas ver. Antiguo Testamento. Daniel se escribió en hebreo con pequeños fragmentos arameos y con pequeños fragmentos griegos. Es un libro compuesto con 3 lenguas. El libro de Esdras está escrito en hebreo con algunos documentos en arameo. El libro de Esther está escrito en hebreo con pequeñas partes en griego. El primer libro de los Macabeos está escrito en hebreo y el segundo libro de los Macabeos está escrito en griego. El libro de Tobías y el libro de Judith están escritos o bien hebreo o en arameo. El libro de la sabiduría está escrito en griego y todos los demás libros que no te he mencionado aquí del Antiguo Testamento están escritos en hebreo. Y ahora, para hablar del Nuevo Testamento es mucho más fácil, porque el Nuevo Testamento se escribió ya en tiempo de Cristo, ya el hebreo había quedado un poquito dejado atrás, no que no fuera importante, los judíos lo seguían utilizando, pero los cristianos ya no lo utilizaron tanto, porque los cristianos ya no todos eran judíos. Así que en el Nuevo Testamento todos los libros están escritos en griego, con excepción quizás del Evangelio de San Mateo, que pudo escribirse en arameo. Así que hasta aquí la primera parte, lenguas en que se escribió la Biblia. Segunda parte, manuscritos de la Biblia. ¿Qué es esto? Una mano. ¿Cómo se dice en latín manu? Bueno, es muy parecido, pero manu y escrito significa escritura. Manuscrito, ¿qué significa? Toca, 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 toca. Lo escribí con un teclado, eso no es manuscrito. Manuscrito está escrito con una imprenta, eso no es manuscrito. ¿Qué significa manuscrito? Que fue escrito con la mano, que fue escrito con la mano de una persona. Y aquí viene una primera pregunta.
¿Cómo llegaron a nosotros los escritos de la Biblia? ¿Cómo llegaron a nosotros hasta nuestros días? ¿Cómo llegaron los libros de la Biblia? Uy, padre, es que estamos hablando de más de 2000 años. De tiempo de Cristo para acá van 2000. Y si nos vamos todavía más atrás, ¿cómo llegaron estos libros? Si usted nos dijo que el papiro se destruye, que la piel también puede destruirse, y además hubo persecuciones, además hubo incendios, además los cristianos tenían que viajar de un lugar a otro. ¿Cómo llegaron los libros hasta nosotros? Bueno, lamentablemente hay que confesar que los originales, o bien algunos libros o textos autógrafos que los escribió el propio San Pablo, por ejemplo, se perdieron. Ya no existen. ¿Quieres conocer un libro original de la Biblia que lo haya escrito su autor? Se perdieron. Ah, caray, pero entonces, ¿cómo podemos tener estos libros? Mira, te voy a poner otro ejemplo. La mayoría de las esculturas griegas originales se hicieron en bronce, porque las consideraban más hermosas que las hechas en mármol. Sin embargo, muchas de estas esculturas en bronce se perdieron. ¿Por qué? Porque había una guerra y las fundían para hacer cañones, las fundían para hacer armas. Imagínate si en tiempo de Miguel Ángel, y estamos hablando del Renacimiento, una de sus esculturas la fundieron para hacer cañones. Imagínate, un tiempo atrás no valoraban las esculturas como se valoran ahora. Pero gracias a que alguien dijo, ay, esa escultura está muy bonita, voy a hacer una copia, en mármol o en bronce, se pudieron conservar hasta nuestros días. Ya no conservamos la original. Sin embargo, podemos observar, tener una copia. Por ejemplo, el llamado discóbolo de Mirón, este personaje que está con un disco así como que lo quiere lanzar, el original, de acuerdo a los especialistas, no ha llegado a nosotros, pero hay una copia en el Museo Vaticano, hay otra copia en el Museo del Louvre y en otros lugares. ¿Por qué? Porque la gente hacía copias. Así como de repente tú vas a un museo y dices, ay, me gustó la Mona Lisa, quiero llevarme una copia a mi casa. No te van a dejar llevar la original. En cambio, sí puedes decir, voy a la librería, a la biblioteca o a la tienda del museo y ya te venden la Mona Lisa y te la llevas. Si la Mona Lisa se llegara a destruir algún día, esperemos que no suceda, pero si se destruye, ¿cómo sabríamos cómo fue la Mona Lisa? Ah, porque hay copias o hay fotografías. En aquel tiempo no había fotografías, pero afortunadamente había gente que sabía escribir, los escribas, los escribanos. ¿Y ellos qué hacían? Copias, 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 copias de documentos del rey, de documentos que llevaban cuentas, de documentos de muchas cosas y también de la Sagrada Escritura. Así que muchos de los originales y casi todos se perdieron. No es extraño que esto haya sucedido si tenemos en cuenta la antigüedad y todos los pasos de la historia que ya te he mencionado. Sin embargo, lo importante, aunque no conozcamos los textos, los libros, los rollos originales, sí conocemos que su contenido, gracias a copias escritas a mano llamadas, perfecto, manuscritos. Y estos sí son muy abundantes. Hay muchos manuscritos, hay muchas copias de los libros de la Biblia. Los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento son muy numerosos y las diferencias que se dan entre uno y otro son relativamente pocas, porque los rabinos desde antes de nuestra alta Edad Media fijaron el texto sagrado y le dieron su pronunciación, añadiendo para esto las vocales en forma de puntos, porque los hebreos no utilizan más que las consonantes. Y aquí te voy a explicar algo. Mira, esta es una Biblia judía, una Torá, un Antiguo Testamento. Como ellos escriben a la inversa que nosotros, los libros se abren de esta manera. Nosotros los abrimos así, pero como ellos escriben de una manera distinta, el principio
está en lo que sería el final para nosotros. Bueno, en esta Biblia hebrea, que sirve por supuesto para estudio, vamos a encontrar nosotros una Biblia bilingüe. Yo la tengo aquí, tengo la parte hebrea si quiero estudiar el hebreo, pero también tengo del otro lado la parte en español, está traducido y esto es maravilloso porque tú puedes irte a los originales de la Biblia para saber qué es lo que quería decir y entonces leer. Como ya te dije, no se lee así, sino en hebreo se lee exactamente al revés. Pero lo que te quiero decir aquí es que mira, te acerco un poquito para que veas. El hebreo no tiene vocales. Cuando se escribe el hebreo en el tiempo antiguo, no se escribe con vocales, simplemente las consonantes. Así que los textos más antiguos de la Biblia no tienen vocales, sino solamente consonantes. Afortunadamente, como he mencionado en esta parte de nuestra lección, aquí se dice que los manuscritos del Antiguo Testamento ya no tienen grandes cambios a partir de que los rabinos fijaron ya cuál era el texto sagrado y añadieron las vocales para que se pudiera leer más fácilmente. Dijeron, nosotros sabemos que esta palabra significa, por ejemplo, templo, pero nosotros lo sabemos. Los que no saben bien hebreo no saben qué vocales lleva ahí, así que vamos a poner las vocales. ¿Y sabes cómo son las vocales en el hebreo? No creas que son letras, son puntitos y rayitas que se ponen, aquí te lo acerco un poquito más, son puntos y rayitas que se ponen cerca de las letras hebreas. ¿Mm? El alefato griego se utiliza para escribir, pero no se utilizan las vocales. Así que, bueno, cuando los rabinos pusieron las vocales, ya hubo menos problema en que hubiera una diferencia entre un manuscrito y otro. Y te voy a decir, por ejemplo, cuáles eran estas pequeñas diferencias para escribir. Imagínate que estoy escribiendo el libro de los Macabeos. Uy, tengo que hacer un rollo enorme, ¿eh? Un papiro enorme, o bien también tengo que hacer un pergamino enorme, porque acuérdate que lo voy a enrollar. Y empiezo a escribir. Y en tiempos de Judas Macabeo pasó esto y el rey Antíoco hizo un decreto para asesinar o para destruir el templo o para hacer un sacrilegio en él. Y de repente alguien llegaba, oiga, señor rabino, ¿qué va a comer hoy? Esto o aquello. Ah, pues hazme esto, pero que no tenga ta. Bueno, a la hora que me distrajo esta persona, a lo mejor añadí una palabra que ya había puesto, o pensé que ya había escrito algo y ya no lo escribí, o de repente hubo alguna pequeña variante. Exactamente. Cuando alguien llegaba y te distraía, o el que estaba escribiendo se dormía, o cabeceaba, o dejaba de escribir y al día siguiente reiniciaba la escritura, porque imagínate escribir un libro completo con pluma y sin que nada se manche, porque para que fuera un libro sagrado no tenía que tener ni una mancha de tinta. Así que imagínate estar escribiendo, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y fíjate, te voy a decir también una parte del por qué se escribe en algunos lugares como escriben los hebreos. Fíjate, quizás no me vayas a entender mucho, pero yo creo que sí me puedes ser capaz de entender. Imagínate, yo aquí tengo tinta fresca, imagínate que es tinta. Imagínate aquí tengo tinta fresca, voy escribiendo y ¿qué es lo que va pasando? Voy dejando que la tinta se vaya secando. ¿Por qué? Porque voy para acá. Por esta razón, nosotros escribimos de esta manera. Porque imagínate lo que puede hacer un hebreo. Si yo estoy escribiendo aquí, espero que me entiendas, y después de que escribo, paso mi mano encima del papiro, ¿qué estoy haciendo con mi mano? Estoy arrastrando la tinta. Puedo estar manchando el papel al ir escribiendo de aquí para acá. ¿Sí me entiendes, no? Entonces, el que escribía no tenía que recargar la mano sobre el papiro. ¿Por qué?
o sobre el pergamino porque arrastraba la tinta y manchaba todo el escrito. Si tú escribes de derecha a izquierda, vas a arrastrar toda la tinta. Entonces el que escribía tenía que escribir sin tocar el papel. En cambio nosotros, fíjate qué distinto, vas escribiendo y vas caminando para acá, esta mano, aunque toque, como mucha gente lo hace, aunque toque el papel, el pergamino, no hay problema, porque como vas avanzando acá, la tinta se va secando mientras vas escribiendo. Esto casi nadie lo explica y por eso quise explicártelo para que entendieras también la importancia de los manuscritos. Bien, al resultado de los trabajos de los manuscritos de los judíos se les llamó Masorá, que en hebreo significa tradición, y a los que lo realizaron se les llamó masoretas, de donde surgió la llamada Biblia masorética. Cuando oigas la Biblia masorética, es una Biblia que fue realizada por los masoretas, por los que siguieron una tradición, la escribieron en hebreo sin ningún problema y además porque ya tenía las vocales en su momento. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Los manuscritos del Nuevo Testamento son también muchos y corresponden a todas las épocas. Ha habido manuscritos más antiguos, más modernos, hasta que se inventó la imprenta. Ya una vez que se inventó la imprenta, ¿quién iba a hacer un manuscrito de la Biblia? Nadie. ¿Ya? En nuestro tiempo no existen manuscritos de la Biblia. Solamente los judíos siguen utilizando manuscritos. ¿Por qué? Porque ellos cuando van a venerar, a leer la Torá, no llegan con un libro como este. Ellos lo tienen en un estuche especial y es un rollo que van desenrollando. Y hay gente especial que está preparada para hacer copias en estos rollos sobre una tela especial. Ya no es pergamino, ya no es piel, sino es una tela especial, más durable y más preparada. El más antiguo manuscrito del Nuevo Testamento parece ser el de Rylands, que contiene parte del capítulo 18 del Evangelio de San Juan y al que los especialistas lo sitúan hacia el año 130, es decir, 30 años después del escrito auténtico, del autógrafo. 100 años después de que se escribió el original, se hizo una copia, un manuscrito, y ese es el más antiguo, que es el manuscrito de Ryland. Vamos ahora a los códices más famosos. Entre los códices o manuscritos más famosos que hoy conservamos se cuentan A. El manuscrito Vaticano. Se llama así porque figura o está en la Biblioteca del Vaticano de Roma y está en forma de hojas que miden unos 30 centímetros y cada página se compone de 3 columnas, 1, 2 y 3. Así que en este caso este códice no está enrollado, sino este códice está el escrito en hojas de más o menos 30 centímetros y en 3 columnas que permiten la lectura. Bien, el otro manuscrito que se conoce, son varios, es el sinaítico. La palabra sinaítico viene del Sinaí. Se llama así porque fue descubierto en el convento de Santa Catalina del Monte Sinaí. Allá en lo alto del Monte Sinaí hay un convento, hay un monasterio que los que suben, tienen que subir en la noche para que cuando estén arriba apenas esté amaneciendo, porque si quieren subir a mediodía o algo así, el calor es insoportable. Pero ahí en la parte de arriba del Sinaí hay un monasterio donde viven evidentes monjes y que tiene pinturas maravillosas muy antiguas. Pues ahí, imagínense, un sabio alemán que se llamaba Constantino Tischendorf, él se dedicó a descubrir manuscritos antiguos, pero en una visita que hizo a este monasterio en 1844, vio en el corredor del convento una cesta llena de papiros viejos. Así, son cosas viejas, papiros viejos. No eran demasiados, pero en 1859 él regresó a ese monasterio. ¿Por qué?
porque en 1844, entre aquellos papiros que les decían viejos, eran manuscritos del Antiguo Testamento. Bueno, así sucede. De repente hay gente que tira un ropero como si fuera viejo. Es que era de la abuela, ya está viejo. Y a lo mejor era un ropero de una colección especial, de una valía especial, y lo tiraron como si fuera basura. Bueno, así que este hombre regresó en 1859 y encontró otros más. Primero los llevó a la Biblioteca Imperial de Leningrado y actualmente estos manuscritos están en el Museo Británico. Qué interesante encontrar esto. Vamos a hablar de otro manuscrito que se llama el manuscrito alejandrino, llamado así por haber pertenecido a la Biblioteca de Alejandría, fue importante. La Biblioteca de Alejandría fue la más importante del mundo y lamentablemente se quemó. ¿Te imaginas todos los manuscritos griegos, árabes que podían encontrarse allí y que no había copias? Se perdió. Perdimos gran parte de la unión con el pasado cuando se quemó esta biblioteca. Pero bueno, este perteneció a la Biblioteca de Alejandría, alguien afortunadamente lo sacó y se halla hoy en el Museo Británico también desde 1757. Los británicos se pusieron muy famosos y muy abusados en un tiempo para quedarse con cosas muy importantes. Este códice fue escrito a mediados del siglo V y contiene la mayor parte del Antiguo y del Nuevo Testamento y está en muy buen estado. Pues sí, pues estaba en Alejandría y después fue extraído de ahí y pasó por pocas manos. Es un códice maravilloso. Y el último códice muy conocido, o manuscritos, mejor dicho, conocidos, son los de Qumran. Su descubierto ha tenido hondas resonancias en nuestros días. Los encontró en la primavera de 1947 un pastor beduino en una de las cuevas que existen en un lugar llamado Qumran, cerca de Jericó y frente al Mar Muerto. Fíjate qué interesante. ¿Qué es lo que pasó? Uno de los pastores, que cuidan cabras especialmente porque ahí no hay pasto para borreguitos, estamos hablando de tierra desértica, bueno, se le perdió una cabra y entonces como ahí hay muchas cuevas, se puso a buscar a la cabra, se metía una, no la encontraba y entonces al ver una tomó una piedra y lanzó la piedra al interior a ver si pegaba con la cabra. ¿Qué es lo que pasó? Oyó así, bueno, algo semejante así, algo que chocó con algo que se oyó como que se rompía. Y entonces ya lleno de curiosidad entró a este lugar y encontró unas vasijas de barro, y dentro de estas vasijas, no era solamente la que había roto, encontró como pedazos de piel y dijo, ah, pues voy a venderlas, a lo mejor un zapatero me la compra para hacer sandalias. ¿Y qué crees? Que afortunadamente alguien que vio este material, qué bueno que no lo usaron para zapatos, pero alguien vio este material y dijo, no, aquí hay una escritura, esto es importante. Y entonces, en ese año 1947, hizo que un especialista descubriera que se trataba de códices o de manuscritos antiguos. Por supuesto, a partir de entonces se realizaron expediciones a muchas partes de esas cuevas y se han encontrado cosas increíbles y seguramente se van a seguir encontrando. ¿Por qué estaban ahí? Porque muchos judíos, especialmente en el tiempo de la persecución contra los judíos, cuando quemaron el templo de Jerusalén, cuando destruyeron Masada, pues estaban buscando judíos para matarlos, y muchos judíos que hicieron se metían a las cuevas y guardaban en las cuevas algunos manuscritos como estos que se encontraron muchos años después. Bien, en total sumaban unos 600 manuscritos. En su mayoría están escritos en hebreo y entre ellos había 150 que correspondían a textos bíblicos. Es decir, no todos los manuscritos de Qumran son bíblicos. Hay también otros textos de otras cosas. Sin embargo, hay 150 de estos 600
que tienen textos bíblicos, especialmente del profeta Isaías. Los no bíblicos pero religiosos, también de mucha importancia, dan a conocer qué es lo que sentían espiritualmente los judíos en ese tiempo tan próximo a Jesucristo. Se cree que estos manuscritos pertenecieron a una biblioteca de un grupo llamado los esenios, de un monasterio de los esenios que eran una especie de monjes judíos. Y aquí la importancia de los manuscritos de Qumran. Es probable que algunos de estos manuscritos sean del siglo IV al III antes de Cristo. Fíjate la antigüedad. Manuscritos del siglo IV al III antes de Cristo, por lo cual poseeríamos copias 1000 años más antiguas que hasta las ahora conocidas y algunas muy próximas, muy cercanas a quienes escribieron estos manuscritos. Es interesante que el manuscrito de Isaías es más o menos idéntico al de nuestra Biblia, lo cual nos habla de una garantía de autenticidad. ¿Te imaginas encontrar un manuscrito del siglo III antes de Cristo y que lo comparas con la Biblia que tienes en este tiempo y dices, es igualito? Ah, caray. Bueno, esto precisamente te da certeza de que nuestras Biblias, gracias a los manuscritos, a las copias, es igual a la de aquellos tiempos. Y vamos al punto C y último de la clase de hoy, que es bastante breve, y son las versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer especialmente cuando escuches qué es la versión de los 70 o la Biblia de los 70 y la versión de la Vulgata. Dos nombres, los 70 y la Vulgata, son importantes para quien está estudiando la Sagrada Escritura. Pero antes de tocar el tema, quizás pensaba, a lo mejor si algún día puedes viajar a Jerusalén, si lo haces con mi grupo o en otro grupo o por tu cuenta, no dejes de visitar el Museo del Libro. ¿Por qué? Porque precisamente en este Museo del Libro, que está a un lado de donde está el otro museo con la maqueta gigante de cómo era Jerusalén en tiempo de Cristo, en el Museo del Libro es donde se encuentran algunos de estos manuscritos de Qumran. Y claro, si puedes ir a Qumran, que también es una visita maravillosa, pues qué interesante poder caminar en este lugar donde se encontraron los manuscritos. Bien, versiones de la Biblia. Con el correr de los tiempos se ha hecho innumerables versiones de la Biblia. Actualmente Biblia para niños, Biblia para jóvenes, Biblia con hebreo y latín, Biblia con español y esto y lo otro, y muchas traducciones también. Pero vamos a hablar de las más antiguas. Entre las antiguas, que son las que interesan más, hay dos muy importantes, la de los 70 y la Vulgata. Ah, padre, fue en 1970 cuando las hicieron. No, cuando escuche los 70 no se trata de eso. La versión de los 70 se llama así porque según una tradición fue realizada por 70 sabios de Israel. Su nombre entonces no es de un tiempo, sino de 70 personas, 70 sabios de Israel. Su elaboración entre los siglos III y I antes de nuestra era estuvo destinada a los judíos de la diáspora o de la dispersión, es decir, para el culto de las comunidades judías que vivían fuera de Palestina, en el mundo greco-romano. ¿Qué significa mundo greco-romano? Conviviendo con personas griegas, de cultura griega, conviviendo con personas romanas, cultura romana, conviviendo greco-romano. ¿Cómo se llamaba a estos judíos que vivían fuera de la diáspora o de la dispersión? Especialmente de Alejandría, en el norte de Egipto, y que ya habían olvidado la lengua hebrea, o quizá mejor con el fin de que pudieran propagarla en la lengua griega. ¿Por qué hicieron estos sabios 70 esta traducción al griego? Porque los judíos que vivían en Alejandría, rodeados de tanto griego, hablaban griego. Ya se les había olvidado el hebreo. El ejemplo que te puse hace un momentito. Muchos mexicanos que van a Estados Unidos y ya no conviven con mexicanos.
y al ratito, ¿qué te dicen? Oh, yo creer mucho, poquito, o que se les va olvidando no solamente la pronunciación, sino el idioma también. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos 70 para que no se les olvide su historia, la historia sagrada, para que puedan rezar con los salmos? Vamos a traducirles la Biblia al griego. Y la otra razón fue también, para que ellos den a conocer la Biblia a otras personas no judías. En cualquier caso, sea para que no se les olvide o para que la dieran a conocer, esta traducción fue importante para los judíos que hablaban el griego y que más tarde se extendió por los países mediterráneos, preparando así todo para la llegada del Evangelio. La Biblia de los 70 tiene para los cristianos particular interés porque esta versión fue la que usaron los apóstoles y los primitivos cristianos. Así que una síntesis de esto: ¿por qué se llama Biblia de los 70? Porque la hicieron 70 sabios de Israel. ¿Cuándo? Entre el siglo III y primero antes de nuestra era. ¿Para qué? Para que los judíos que no hablaban el hebreo ya pudieran seguir con su culto o dieran a conocer la Biblia a otras personas. ¿Y cuál es su importancia? Que esta Biblia de los 70, el Antiguo Testamento traducido al griego, fue la Biblia que usaron los primeros cristianos y los apóstoles. Así que, ¿qué Biblia utilizaron los apóstoles? Los 70. La Biblia de los 70. Perfecto, perfecto. Y vamos a la parte final. La versión de la Vulgata. Esta versión fue hecha en latín por San Jerónimo en el siglo IV en Belén, siglo IV después de Cristo, por supuesto. Partió de una necesidad como la de los 70, porque durante los 2 primeros siglos se utilizaba en la Iglesia el griego popular, que era el que se hablaba en el Imperio Romano, pero en el siglo III ya se fue imponiendo el latín, ya no el griego, el latín en Occidente. Y por esta razón, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, idioma popular, idioma del vulgo, Vulgata, por petición del Papa San Dámaso. Y de esta primera traducción de la Biblia al latín es donde se han sacado muchas ediciones hasta nuestros días. Sobre todo desde que el Concilio de Trento la reconoció solamente como la versión oficial latina, sin negar por eso el valor de otras versiones. Para la Iglesia, durante mucho tiempo, la Biblia oficial fue la Biblia en latín, traducida por San Jerónimo, que se conoce como la Biblia de los 70. Y desde entonces ya impresiones, manuscritos, copias de la Biblia Vulgata pueden ser estas. La primera fue realizada por el inventor de la imprenta Gutenberg, quien como socio de J. Faust imprimió en Maguncia la Biblia latina de 42 líneas. Esto sucedió alrededor de 1450. Se dice que se movió a realizar el invento de la imprenta con el fin de imprimir la Biblia. Es decir, que Gutenberg inventó la imprenta ¿con qué deseo? Especialmente para imprimir la Biblia. Él sabía que si era uno de los libros que todo el mundo quería leer, quería tener, dijo, pues esto va a ser un gran servicio, pero además de esto, yo creo que un gran business, ¿no? Porque tener ya una Biblia impresa será muy importante. Además, el papel ya estaba, por supuesto, llegando a Europa. La segunda es la Biblia políglota complutense. Fue la primera Biblia políglota que se imprimió en el mundo bajo el patrimonio del cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo. Está escrita en hebreo, griego y latín en columnas paralelas. Su preparación comenzó en 1502 y duró nada más 15 años para realizarse. Biblia políglota complutense. Y sería más o menos semejante a lo que yo aquí te estoy mostrando, ¿no?
Así como esta Biblia tiene el español y el hebreo, esta Biblia tendría 3 líneas en cada página con 3 idiomas. ¿Con cuáles son los idiomas que se escribió la Biblia? Bueno, el hebreo, el griego y el latín, para que los estudiosos dijeran, a ver, aquí está en griego esta palabra, aquí está. Y es que a veces las traducciones tienen un problema. De hecho, la palabra traductore, dicen los italianos, traduttore, traditore, que significa traductor, traidor. Porque a veces no siempre se puede traducir una palabra, un concepto de una cultura a otra. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en México, cuando alguien, eh, no sé, eh, quiere decir me dejaste admirado, hay gente que dice me dejaste de a 6. Bueno, ¿de dónde viene esta expresión? No sé, pero traducir me dejaste de a 6 en otra cultura, ¿qué significaría? No significaría nada. Por ejemplo, la palabra hermano en hebreo significa parientes, pero a veces al traducirla al español ponen hermano y la gente puede considerar que Cristo tuvo hermanos carnales, cuando la palabra en hebreo hermanos significa parientes y algo más. Bien, pero no me detengo en esto. Y vamos con la última Biblia. En la lengua castellana son famosas también las versiones de la Biblia alfonsina, realizada bajo los auspicios de Alfonso X el Sabio, la Biblia de Valencia, la Biblia de Alba y muchas otras más, pero sobre todo la Biblia de Jerusalén, quizás la más perfecta y completa para los que desean estudiar. Y terminó diciendo que además de esto, se han hecho también algunas Biblias ecuménicas. ¿Qué son estas Biblias? Que son impresas para que las pueda leer un cristiano católico o un cristiano protestante, un hermano separado, como se le dice, o la pueda leer también alguien de otro grupo cristiano. Porque, insisto, cristiano en el diccionario, en el entendimiento popular, no solamente somos los católicos, son todos aquellos que siguen a Cristo y por eso a la palabra cristiano se le añade una palabra extra como cristiano católico o como cristiano ortodoxo o como cristiano tal. Entonces hay algunas Biblias que, cuidando ciertos aspectos, pueden ser utilizadas por todas las personas. ¿Por qué? Porque también a los impresores les interesa qué quieres. ¿Que tu Biblia sea comprada únicamente por este sector o por este? No, yo quiero que todos los sectores la puedan tener. Y también para que cuando la gente busque una Biblia no tenga que preocuparse de decir, es que quiero una que sea católica, es que una Biblia en este sentido más amplia, una Biblia ecuménica, puede servir para que la lea, para que la estudie, para que la goce, para que la utilice para acercarse a Dios cualquier cristiano. Bien, espero que esta clase haya sido de su interés. Recuerden, no se desesperen. Hay cosas que no se entienden al principio, pero conforme vamos avanzando se va entendiendo más. Les agradezco a todos su atención, los felicito por su paciencia, por su deseo de aprender, por la paciencia que me tienen para tratar de entenderme cuando no me sé explicar bien y les pido que por favor le pongan like al video y lo compartan con quienes creen que sea de su interés. Que Dios les bendiga.